Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que este programa interpreta para todos es El poder del autoentrenamiento, los 5 pasos esenciales para crear la vida que deseas. Antes de explicar oficialmente este libro, déjame contarte una historia. Tracy era vendedor, tenía 48 años y estaba soltero. Ella dijo algo así cuando estaba recibiendo psicoterapia: he luchado toda mi vida, pero hasta ahora no he hecho nada ni tengo nada. Vivo en un pequeño apartamento en ruinas. Además de ir a trabajar, bebo. Como bocadillos, decadente, me preocupa la muerte, la supervivencia, y más me preocupa estar solo por el resto de mi vida. El médico me recomendó tomar antidepresivos, pero ¿qué puedo hacer con el medicamento, mi vida? La situación no cambiará. El médico dijo que mi condición física también es muy mala y me recomiendan que cambie mis hábitos de vida. Broma, vivo según estos hábitos de vida. Soy una persona tan terca y destructiva que está destinada a vivir sola. Y miserable. En este punto, Tracy le preguntó dolorosamente al terapeuta: ¿puede una persona como yo cambiar? El terapeuta al que consultó fue el autor de este libro, Joseph Luciani. Le dijo a Tracy que todos los problemas que tenía se debían a su negatividad crónica. La psicología negativa parece inmutable, pero en realidad es solo un pensamiento habitual, y la raíz de este pensamiento es la inseguridad. Entonces, ¿cómo entender las razones profundamente arraigadas de esta inseguridad? ¿Por qué no te sientes seguro al intentar tomar la vida completamente en tus manos? ¿Cómo deshacerse del dominio de la inseguridad mediante la autoformación en 5 pasos? Después de escuchar este episodio, lo entenderás. En la vida seguramente conocerás a una persona así: parece muy indiferente y siempre se encierra en un caparazón solitario. Pero, de hecho, simplemente no puede aceptar la situación incontrolable después de una profunda amistad con los demás. Es muy inseguro para él. Recuerdo un poema que decía: no quieres plantar flores, dices, no quiero verlas marchitarse ni un poquito. Sí. Para evitar el final, evitas el principio de todo. Este hermoso poema se debe precisamente a la psicología negativa y evitativa debido a la inseguridad. Pero el pensamiento habitual es solo un hábito al fin y al cabo, aunque es difícil corregirlo, siempre que encuentres la manera, también podrás corregirlo. El libro del que se hablará en este programa es un resumen de la experiencia del autor en el tratamiento de la psicología negativa. El autor cree que a través de un diálogo interno hábil, podemos eliminar la psicología negativa de la vida que cansa y desespera a las personas. Si realizamos autoevaluaciones y entrenamiento de acuerdo con los métodos presentados en el libro, descubrirá que esos hábitos de pensamiento que hacen que las personas se sientan inseguras se pueden corregir por completo. El autor de este libro, Joseph Luciani, es un experto en asesoramiento y terapia psicológica de renombre internacional, y un psicólogo estadounidense con más de 30 años de experiencia en psicoterapia y asesoramiento clínico. En este libro, desarrolló un conjunto de 5 pasos de psicoterapia específicamente para la mayoría de las personas que sufren de inseguridades. Ayude a las personas a salir de la psicología negativa y volver a la vida. A continuación, comenzaremos a explicar oficialmente los 3 puntos clave de este libro. Primero, porque la inseguridad no es innata sino simplemente un mal hábito. En segundo lugar, porque tratar de tomar la vida completamente en sus manos no logra proporcionar una sensación de seguridad. En tercer lugar, cómo deshacerse del dominio de la inseguridad mediante la autoformación en los 5 pasos. Primera parte. Porque la inseguridad no se hereda, es solo un mal hábito. Primero, dejemos claro que la inseguridad no es del todo mala. Así como una tensión moderada puede ayudar a un orador a concentrarse y desempeñarse mejor, la inseguridad moderada es también una de las fuerzas impulsoras de la lucha y el desarrollo humanos. Sin embargo, demasiado no es suficiente. Una vez que la inseguridad interior de una persona es excesiva, le provocará problemas psicológicos. Aquí el autor cree que nadie nace con un sentimiento de inseguridad, y la inseguridad se forma gradualmente en la vida adquirida. Hablando de esto, algunas personas pueden tener opiniones diferentes. No, nuestros hijos, uno de ellos era tímido desde pequeño, tenía miedo de intentarlo y tenía miedo de las cosas nuevas, pero el otro no era así. ¿No significa esto que la inseguridad es inherente? Aquí, lo que hay que entender es que existe una diferencia entre la inseguridad y las tendencias de la personalidad. ¿Qué significa orientación característica? Significa que sus genes son propensos a ciertas características físicas o psicológicas. En términos simples, algunas personas son propensas a la obesidad y tienen más probabilidades de ganar peso que la gente común. Algunas personas son naturalmente introvertidas o extrovertidas. Las personas tienen talentos atléticos, y estas son diferentes tendencias de personalidad. Sin embargo, la inseguridad no es un tipo de tendencia de la personalidad y no significa que las personas con una determinada tendencia de personalidad estén destinadas a ser inseguras. Es como si 2 personas tomaran fotografías con la misma cámara y las fotografías que tomen pueden ser completamente diferentes. Es el enfoque diferente el que determina el contenido de la foto, no la cámara. Entonces, ¿cómo surge la inseguridad? Surge en nuestra infancia y está relacionado con nuestros juicios sobre nuestro entorno.
En el proceso de crecimiento, todo niño encontrará problemas que escapan a su comprensión, que pueden hacerle sentir muy impotente o traumatizado, y se le formará una sensación de inseguridad. Por ejemplo, un niño pequeño que es más emocional es ridiculizado como mamá bebé en clase, por lo que es posible que no se atreva a expresar sus emociones frente a los demás, pensando que expresar emociones está mal y es malo, y por lo tanto se vuelve cada vez más indiferencia emocional, y un niño al que se le exige que sea perfecto en todo puede tener miedo de cometer errores debido a esto, pensando que solo puede comportarse bien, no mal, etc. Por tanto, la inseguridad es en realidad un fenómeno común en el proceso de crecimiento y, para ser precisos, inevitable. Como es imposible que todos los niños tengan un entorno de crecimiento perfecto, siempre encontrarán problemas de un tipo u otro. Además, debemos prestar atención al hecho de que la inseguridad es en realidad una distorsión de la percepción de la realidad. Si no interviene, la sensación de inseguridad se profundizará gradualmente en su corazón, se convertirá en parte de su personalidad, afectará sus hábitos de pensamiento y cognitivos y luego afectará su vida. Todos enfrentaremos nuevos reveses y dificultades en la vida, pero impulsadas por la inseguridad, es más probable que las personas comparen los problemas actuales con los anteriores, especialmente aquellos que no pudieron afrontar en la infancia, lo que resulta en sentimientos psicológicos negativos que afectan el propio juicio sobre la vida. Los hechos. Por ejemplo, hay un compañero de clase que ha sido más gordo que otros compañeros de clase desde que era un niño. Cuando era joven, fue ridiculizado por sus compañeros de clase más de una vez. Este incidente dejó una sombra en su corazón, por lo que cuando creció, tuvo una sensación muy profunda de inseguridad sobre su peso. Al llevarse bien con los amigos, una vez que la otra parte hable sobre el tema del peso, incluso si no hay malicia, todavía le importará mucho y el resultado es una mala relación. El ejemplo anterior es solo una manifestación relativamente menor de la inseguridad que afecta la vida. Algunas personas incluso se sienten perturbadas por la inseguridad y no pueden vivir una vida normal. Por ejemplo, la ansiedad es la forma habitual de pensar más típica provocada por la inseguridad. La ansiedad que está gobernada por la inseguridad es muy diferente de nuestras preocupaciones normales. La ansiedad llevará constantemente a las personas a hacer malos planes, mientras que la preocupación las llevará a pensar en soluciones. Por ejemplo, si es la misma enfermedad, la persona preocupada puede pensar, si el problema no mejora mañana, realmente tengo que ir al hospital. La persona ansiosa seguirá preocupándose de qué hacer si el problema es grave. También con prisa, las personas preocupadas pueden pensar cómo llegar lo antes posible, las personas ansiosas están llenas de pensamientos, se acabó, no puedo alcanzarme, el líder debe regañarme. Hablando de esto, todos deben haber notado que las personas dominadas por la inseguridad y llenas de pensamientos ansiosos no pueden hacer juicios objetivos sobre los problemas. Solo se preocupa por los problemas, pero no trata de resolverlos. Además, todas sus preocupaciones se basaban en errores de juicio y distorsión de los hechos. Antes de que se aclarara el asunto, se dio a sí mismo el peor resultado. De esta forma, no hay forma de solucionar el problema, y él está aún más preocupado, cayendo en un bucle sin fin. Lo anterior es el primer punto clave: la inseguridad no es congénita, sino que se forma gradualmente en la vida adquirida, generalmente formada en traumas infantiles. Dado que la inseguridad se basa en la distorsión y el error de juicio de los hechos, una vez que la inseguridad se convierte en un hábito, a menudo afecta su pensamiento y cognición. En casos severos, puede incluso interferir con su vida normal. La segunda parte. Entonces, si tenemos una comprensión y un juicio precisos de la vida, ¿podemos deshacernos de la inseguridad y obtener una sensación de seguridad? Y eso nos lleva a la segunda parte de lo que vamos a decir: ¿por qué no trata de sentirse seguro tratando de tomar el control de su vida? Antes de hablar de esta parte, hablemos del concepto de control. Lo que debe enfatizarse aquí es que el control es un instinto humano. Cuando las personas están en peligro, instintivamente mantendrán el control para salvarse del desastre. Por ejemplo, cuando levantamos a un bebé y de repente lo bajamos desde un lugar alto, el bebé instintivamente agarrará tu brazo con fuerza. Para este pequeño bebé, ser abatido repentinamente es un peligroso estado de ingravidez y pérdida de control. Su fuerte agarre en tu brazo es una expresión de su instinto de mantener el control y no caer. Esta situación también es muy común en otras escenas. Por ejemplo, una persona que cae al agua lucha desesperadamente por agarrarse a la hierba de la orilla. Cuando caes accidentalmente, la primera reacción es agarrar de inmediato las cosas que te rodean y así sucesivamente. El control es un instinto beneficioso que nos ayuda a evitar el peligro y vivir mejor. Por ejemplo, en un día lluvioso, te controlas para no usar zapatos hermosos pero no impermeables, tu presión arterial sube, entonces prestas atención a tu dieta, no comes al azar, etc. La inseguridad es solo un sentimiento de impotencia, incontrolable y peligroso. Para no sentirse incómodos en la vida, las personas instintivamente tratarán de controlar la vida para obtener una sensación de seguridad psicológica. Sin embargo, si esta búsqueda está demasiado controlada y se convierte en una obsesión por tratar de controlar completamente la vida en tus manos, no brindará a las personas una sensación de seguridad. Déjame darte un ejemplo. Hay una chica de 28 años que vivió una infancia feliz, tiene una familia armoniosa, unos padres que la aman y sus amigos la quieren.
Desde que era una niña, ha soñado con ser maestra cuando sea grande, ahora ha cumplido su deseo y se ha convertido en una maestra de escuela primaria relativamente famosa. Parecía que todo iba bien y ella no tenía preocupaciones. Sin embargo, después de convertirse en maestra como deseaba, se estresó mucho y, a menudo, se sentía ansiosa e inquieta. ¿Por qué es esto? Resultó que ella tenía un padre muy estricto. Cuando era joven, su padre le pedía que fuera excelente en todo antes de que la elogiaran. De hecho, es muy insegura porque piensa que si se porta mal, papá dejará de quererla. Aunque su vida transcurrió sin problemas después, el trauma de la infancia aún permaneció en su corazón y no desapareció. Por lo tanto, ha estado controlando el amor de otras personas por ella siendo una buena niña, por lo que esto se ha convertido en una obsesión para ella y la fuente de su sentido de seguridad. Por lo tanto, cuando se enfrentó a un grupo de estudiantes descontrolados en la escuela, naturalmente se sintió impotente y ansiosa. Esta es en realidad una de las estrategias para controlar tu vida, la búsqueda de la perfección. No hay nada de malo en buscar la perfección, pero si hay una obsesión por la perfección, esta persona a menudo llevará una vida exigente. Cualquier crítica y culpa se ha vuelto demasiado insegura e inaceptable para ellos. Por lo tanto, tienen que hacer todo a la perfección. Solo así los demás no dirán nada, solo así estoy a salvo. Sin embargo, lo que debe entenderse es que no puede controlar la evaluación que otras personas hacen de usted, por lo que siempre estará en una evaluación positiva, por supuesto, no puede convertirse realmente en una persona perfecta e impecable. Ante un entorno inseguro existe otra estrategia de control, que es la evitación. Por ejemplo, deja el trabajo que tienes entre manos y sal a caminar para relajarte, mantente alejado de las personas que tienen gripe para no contagiarte, rechaza las invitaciones de los amigos porque ya estás muy cansado, aíslate del peligro. Sin embargo, una persona que está llena de inseguridades en su corazón también se aislará de la vida. En la vida, seguramente conocerás a una persona así. Parece ser muy indiferente. No importa cuán cálidos sean los demás con él, parece no estar dispuesto a tener una amistad profunda con los demás y solo se encierra en un caparazón solitario. Pero, de hecho, simplemente no puede aceptar la situación de estar fuera de control después de una profunda amistad con la gente, lo cual es muy inseguro para él. La búsqueda de la perfección o la evitación es solo para controlar la vida controlando el comportamiento personal. Hay otro tipo de control, que consiste en intentar controlar a las personas y las cosas de su entorno. La principal estrategia adoptada por este control es el engaño. Lo que hay que decir aquí es que hay 3 grados diferentes de engaño: mentiras piadosas, mentiras grises y mentiras negras. Las mentiras piadosas más comunes son que no pueden decir no, les resulta difícil rechazar a los demás y, a menudo, dicen cosas en contra de su voluntad para complacer a los demás. Por ejemplo, si tu amigo te pide que lo recojas en el aeropuerto a las 4 de la mañana, obviamente no quieres aceptar, pero para hacer feliz a la otra persona y controlar tu amistad, debes muerde la bala y acepta. Las mentiras grises se deben a romper la promesa de los demás, por lo que dependen de la mentira para recuperarse. Creía que mintiendo podría encubrir sus errores y recuperar la confianza de los demás. Las mentiras negras son engaños intencionales. No importa cuál, en realidad es una manifestación de no poder afrontar la vida verdaderamente y de tratar de mantener el control de la propia vida bajo el control de la inseguridad. Pero poco a poco descubrirás que no existe una estrategia única para controlar tu vida en este mundo. Cuanto más te obsesiones con controlar tu vida, más fuera de control estará tu vida y menos podrás obtener una verdadera sensación de seguridad en tu corazón. La búsqueda de la perfección no es una meta alcanzable, y evitarla no puede hacer que tus emociones se liberen en absoluto. Al contrario, tienes que soportar la soledad. En cuanto al engaño, siempre hay un momento en el que queda al descubierto. Lo anterior es el segundo punto clave: la inseguridad hace que la gente quiera controlar la vida, pero la vida está fuera de control. Querer obtener una sensación de seguridad psicológica controlando la vida es en sí mismo un enfoque incorrecto. Entonces, ¿qué tipo de método es el método correcto? La tercera parte. A continuación, hablemos del tercer contenido principal: cómo librarse del dominio de la inseguridad a través de los 5 pasos de la autoformación. El método de psicoterapia de 5 pasos, también conocido como método de diálogo interno, es un conjunto de métodos de autoformación que han demostrado clínicamente su eficacia. En resumen, a través del método de conversación interna, todos pueden descubrir sus propios problemas psicológicos y prescribir la medicina adecuada para repararse a sí mismos. Estos problemas psicológicos incluyen emociones como la ansiedad, la depresión, el aburrimiento, la desesperanza y la fatiga crónica. Ya que se trata de prescribir el medicamento adecuado, lo primero que tenemos que hacer es por supuesto identificar la enfermedad, es decir, debemos aprender a identificar si tenemos inseguridades en nuestra psicología, y aprender a evaluarlas correctamente. Cuando se trata de inseguridad, todos pueden sentirla más o menos, pero cuando se trata de identificar algo tan abstracto, no parece factible en absoluto. Y el método del diálogo interno lo ayudará a encontrar los rastros específicos de inseguridad en su vida, es decir, sus propios hábitos lingüísticos.
Por ejemplo, una persona que a menudo usa debo o debería es propensa a caer en el aprieto de buscar la perfección. Una persona que a menudo se preocupa por ¿qué pasaría si? Y no puedo. Puede desarrollar una psicología de la evitación. Una persona que duda constantemente, debería llamarla, pero en caso de que todavía esté enojada, o que es constantemente culpable, se pondrá muy triste si no la recojo, que tiende a ser demasiado preocupado por la evaluación de los demás. Todos estos hábitos lingüísticos revelan que eres una persona con inseguridad en tu corazón. Además, para un juicio más detallado, debe hacer algunas preguntas específicas para la prueba. Cabe señalar que este autoexamen sobre los hábitos lingüísticos no es correcto o incorrecto. Este tipo de análisis no es un cálculo estricto, sino solo para ayudarlo a identificarlos y evaluarlos correctamente. Y debe repetir el cuestionario de diálogo interno y la reevaluación. Aprender a reconocer las inseguridades ocultas en tu mente es solo el primer paso en el autoentrenamiento. ¿Qué hacer después de identificar una inseguridad? Este es el siguiente paso. Necesitas dividirte en dos y distinguir claramente cuál tú eres tú con pensamientos saludables y cuál tú eres tú con pensamientos negativos llenos de inseguridad. En pocas palabras, debe distinguir qué pensamientos en su cabeza se basan en hechos y qué pensamientos son puramente su imaginación. Porque los pensamientos saludables a menudo se basan en hechos, mientras que las suposiciones pueden hacer que las personas caigan fácilmente en emociones negativas. Por supuesto, esto también se logra a través del diálogo interno. ¿Cómo hacerlo? ¿Puedes recordar una escena en la que te enfrentaste a una elección? ¿Qué pensaste? Por ejemplo, eres un jugador de baloncesto, en el último partido no pudiste hacer ningún tiro, por lo que crees que no puedes jugar al baloncesto y quieres dejar el equipo. Al escuchar esto, ¿pueden todos sentir que algo anda mal? El tú del ejemplo no pensó en sus propios pensamientos, sino que simplemente reaccionó a su miedo de no poder disparar. Tú piensas que no puedes disparar, lo que por supuesto es tu propia suposición, porque simplemente no podías disparar de ninguna manera en el último juego, y luego escuchas tu suposición de no puedes disparar y se tomó la decisión de dejar el equipo. Este es un ejemplo ligeramente extremo, pero en la vida, cuando estamos en una situación difícil, luchando psicológicamente o agitados emocionalmente, ¿podemos realmente determinar si nuestras reacciones actuales se basan en suposiciones o en hechos? Es más, si toma sus suposiciones como hechos, sus suposiciones en realidad se convertirán en hechos. Esto es lo que a menudo se denomina en psicología una profecía autocumplida. Por ejemplo, no está seguro acerca de un examen. Durante el examen, todo lo que piensa en su mente es no aprobaré el examen, no aprobaré el examen. Al final, es muy probable que suspenda el examen. Sin embargo, antes del examen, si cree que no puede aprobarlo, es solo su imaginación, no el hecho. Por lo tanto, antes de reaccionar y tomar decisiones, también podríamos escribir nuestros pensamientos, realizar un diálogo interno y un análisis, y ver que tú domina tu vida. Considerándolo todo, cualquier sentimiento, adivinar las mentes de otras personas, predecir cosas que no han sucedido, no son hechos. El diálogo interno nos ha enseñado que el pensamiento saludable es una elección que uno hace. Ahora que sabe cómo saber si sus pensamientos se basan en la realidad o la ficción, puede evitar dar una respuesta equivocada cuando se da cuenta de que sus inseguridades están impulsando su pensamiento. De esto hablaremos a continuación. El tercer paso de la autodisciplina, decir no con firmeza a los pensamientos inseguros. Algunas personas pueden decir que no puedo controlar lo que pasa por mi cabeza, por lo que no puedo evitar que estos pensamientos controlen mi comportamiento. ¿Pero es este realmente el caso? ¿Es solo porque realmente no le has dicho no? Por ejemplo, a menudo decimos no a muchas cosas en la vida, y algunas cosas que tomamos en serio, como negarnos a robar, son serias. Pero más a menudo decimos no, pero no lo decimos en serio. Por ejemplo, las personas que han experimentado hambrunas todavía acumulan mucha comida en tiempos de paz. Incluso si dices que no lo volverás a hacer, pero te comportas como siempre, estás perdonando tus inseguridades. Es fácil quedar atrapado en los pensamientos inquietos de nuestra propia mente y quedar atrapado en un torbellino de imaginación. En realidad, esto implica el cuarto paso de la autodisciplina, olvidar y estar presente. Cuando nos encontramos con un problema, nos sumergimos fácilmente en la preocupación por el problema. Pocas personas pueden salir de la preocupación y concentrarse en resolver el problema. Pero eso es exactamente lo que necesitamos aprender. Esta preocupación puede olvidarse desviando la atención y centrándose rápidamente en la situación actual. Además, la meditación también es una forma muy eficaz de liberarse de la preocupación, el miedo y otras psicologías. Parece que al hacer lo anterior a través del diálogo interno, parece que puedes deshacerte del control de la inseguridad y vivir una vida más saludable. Pero eso no es suficiente, también es necesario aprender el quinto y último paso de la autodisciplina, la automotivación. La automotivación aquí tiene dos significados. El primer significado es que para permitirte experimentar la alegría del éxito lo antes posible, puedes comenzar con algunos desafíos que sean menos difíciles y menos arriesgados, y comenzar con resultados simples, que pueden inspirarte a desafiar éxitos más difíciles.
Por ejemplo, si eres una persona evasiva, podrías intentar comer primero con un compañero de trabajo en lugar de tratar de entablar una amistad profunda en primer lugar. El segundo significado es mantener el éxito continuo. En otras palabras, si decides abrir tu corazón, debes continuar trabajando duro en este asunto, y no puedes esperar que se haga de una vez por todas. Debido a que la inseguridad se ha convertido en su personalidad y sus hábitos, una vez que no pueda continuar corrigiéndola, pronto volverá a su estado original. En términos generales, a través del diálogo interno, aprenda a identificar si tiene inseguridades en su mente y aprenda a evaluarlas correctamente. Además, dividas en dos y distinga claramente cuál usted es saludable el tú pensante, cuál tú es el pensamiento negativo que estás lleno de inseguridad. Entonces, resueltamente di no a los pensamientos que dominan tu inseguridad, olvídate del problema y dedícate a lo actual, y motívate constantemente, para corregir el mal hábito de la inseguridad y mejorar tu vida. Un punto a agregar es, no te obsesiones con ser salvo. Muchas personas con problemas psicológicos, cuando van a una clínica de psicoterapia para recibir tratamiento, pueden querer obtener respuestas, exponen sus problemas y problemas de una sola vez, esperando que el psiquiatra les dé respuestas y cure su enfermedad mental. Al confiar la responsabilidad de la resolución de problemas al terapeuta, sintieron una sensación de alivio y menos dolor. Pero, poco a poco, se volverán dependientes del psiquiatra, lo que en realidad es algo muy malo. Porque te hará perder la confianza. La autoformación lo que hace es fortalecer tu fuerza personal para que puedas superar las dificultades y afrontar la vida por tu cuenta. Finalmente, repasemos brevemente los puntos clave de este número. Primero hablamos de la formación del mal hábito de la inseguridad. En el proceso de crecimiento, todo niño encontrará problemas que escapan a su comprensión, que pueden hacerle sentir muy impotente o traumatizado, y se le formará una sensación de inseguridad. Si no interviene, la sensación de inseguridad se profundizará gradualmente en su corazón, se convertirá en parte de su personalidad, afectará sus hábitos de pensamiento y cognitivos y luego afectará su vida. En segundo lugar, hablamos de que las personas que carecen de una sensación de seguridad en sus corazones tienden a tratar de controlar por completo sus vidas, y analizamos en detalle varias estrategias típicas de control, como la búsqueda de la perfección, la evasión y el engaño. Sin embargo, la vida no se puede controlar por completo. Intentar obtener una sensación de seguridad psicológica mediante el control de la vida es un enfoque incorrecto en sí mismo. Finalmente, hablamos del método de psicoterapia de 5 pasos, es decir, el método del diálogo interno. A través de este conjunto de métodos efectivos de autoformación, podemos corregir los malos hábitos de la inseguridad, deshacernos del dominio de la inseguridad, ganar la fuerza para seguir viviendo y vivir la vida que queremos. En resumen, el autor de este libro quiere decirte a través de sus más de 30 años de experiencia clínica, la raíz de la psicoterapia o del entrenamiento debe estar en ti mismo, no en un psicólogo ni en nadie más. Porque ningún terapeuta puede cambiarte excepto tú mismo. Simplemente tienen más conocimiento y orientación profesional que usted, por lo que pueden impulsarle a cambiar. Si podemos comprender nuestra propia situación psicológica, podemos aliviar nuestra angustia psicológica. Este es el final de este episodio del programa, tú también podrás reorganizar tu estado y ganar el poder para afrontar y mejorar tu vida. Si tiene puntos de vista diferentes, bienvenido a dejar un mensaje para discutirlo con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda darle me gusta.